Conmocionados esta semana por el choque de trenes en Palermo. Están haciendo los peritajes todavía para saber qué pasó exactamente. Hay bastantes pistas sobre qué pudo haber ocurrido. Nos trae imposible Vero Dalto, Sole, que no nos traiga reminiscencias de la tragedia de Once. Sí. Creo que la sacaron barata, podría haber sido sí, mucho peor. De hecho, bueno, hay Crescenti del SAME se decía, y bueno, un poco para diferenciarlo de la tragedia de Once, recalcaba, bueno, no hay víctimas fatales, hay heridos de gravedad, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar víctimas fatales, pero bueno, un choque de trenes con muchas intrigas todavía. Lo escuchaba ayer a Franco Mogueta, el secretario de Transporte de Javier Milei, que decía que hacía 10 años que no se invertía ni en la compra de un rulemán, ¿no? en trenes argentinos, cuando es una empresa que tiene 30.000 empleados, tiene el doble de empleados de Techín. Pero bueno, obviamente que entre esos empleados también, como sucedió durante estos últimos 20 años, hay punteros políticos, militantes políticos. Era la caja de masa, ¿no? Porque claro, el que manejaba transporte era el triunvirato que fue el gobierno de Alberto Fernández. Después Massa asumió el Ministerio de Economía, ¿no? Pero sí. Massa, su lugar, digamos, en el gobierno era el Ministerio de Transporte. Así es. De hecho, había colocado a su ministro de Transporte, que después falleció en un accidente en su momento. ¿Te acordás? Y cada acto de transporte estaba Massa presente. En una ruta que no estaba tampoco en condiciones. ¿Te acordás que no había luminaria? En la ruta de donde murió el secretario de Transporte. Yendo a Junín, porque era de Junín. Qué ironías que tiene la vida, ¿no? O sea, es que se está analizando el choque que pasó en el día de ayer en comparación a lo que pasó en el 2021 también con formaciones del San Martín. En esa oportunidad había salido el tren desde Palermo a Retiro y a 750 metros de la estación de origen tiene fallas técnicas, entonces pide auxilio y desde Retiro le envían un tren de auxilio para remolcarlo, ¿no? Este tren detenido, y cuando llega al lugar impacta contra el tren de pasajeros y no se sabe si fue por fallas técnicas, y también están evaluando si lo del día de ayer no fue por fallas técnicas. O por una falla humana, ¿no? Porque se comunican a través de papelitos. O por una falla humana. Salió el señor Omar Maturano, que ocupa la representación de los trabajadores ferroviarios desde hace 30 años, estará Maturano ahí, diciendo que había habido robo de cables, con lo cual que hace 10 días, ¿lo dijo hace 10 días? O que hacía 10 días que le había avisado al gobierno que estaba viendo estos robos y que se estaba trabajando en condiciones precarias. La causa está a manos del juez Julián Ercolini, del fiscal Carlos Rívolo, la causa penal para investigar qué es lo que pasó ayer en el accidente, ¿sí? De hecho, justamente como había robo de cables y falta de señalización, se comunicaban con papeles, a través de papelitos. Vamos a ver cómo empezó todo, cómo comunica el maquinista el choque. Nosotros chocamos acá, en Ocampo, y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren. Te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza a los 25, no necesito más, pero lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me conoció de la vía. Bueno, 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. Y bueno, te despacha la garita de Ocampo, te despacha allá notificando que cuando libre la estación de Palermo, el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. Y el auxiliar de Palermo se fue a tomar un café, y cuando volvió no vio la 1000 y dijo, habrá librado. Y la dio por librada y autorizó, y venía el otro tren atrás. Así que imagínate, así estamos. El tren venía de Ocampo hacia Palermo y el auxiliar que tenía que avisar se fue a tomar un café. Claro, cuando las cosas son manuales en este mundo, ¿no? De todo tecnológico, todavía dependés de que alguien te dé la señal, ¿viste? Vivimos en el medioevo. Pero habló el Pollo Sobrero y dice que la culpa de todo la tiene Milei. Sobrero es el secretario general de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria.
queremos investigar bien qué fue lo que pasó, también con los compañeros. Ahora, esto cargárselo a la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad de la falta de inversiones que hay en la empresa. Cargárselo a la cuenta de ellos. Bueno, polémico, ¿no? Porque, bueno, por un lado es cierto que si había robo de cables y se estaba trabajando en condiciones tan precarias y el Estado está administrando Trenes Argentinos, debería haber tomado cartas en el asunto. Esto está claro, ¿no? Que hay una responsabilidad de Milei en esto, del gobierno actual. ¿Qué hizo si le avisaron que había robo de cables y que se estaba manejando de esta manera? Y también es cierto que hace 10 años que no se invierte en los trenes. Entonces, la verdad que la responsabilidad es dividida, ¿no? También dicen que había una interna justamente en la Secretaría de Trabajo. El secretario de Trabajo proviene de Córdoba y después la CNRT, o sea, parece que no había una relación entre este organismo y el secretario de Trabajo, así que también hay problemas, digamos, internos. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Entre que hay una herencia pesada, una gestión que todavía no sabe cómo manejar el Estado y que está recortando presupuestos, claramente la verdad que podría haber sido mucho peor, ¿no? Y creo que esto también debería hacer reflexionar al gobierno de que, bueno, existe un Estado y mientras vos tenés empresas del Estado las tenés que administrar. Y bueno, creo que hace años más de un dirigente, no hablo de este gobierno en particular, no se sube a ninguno de los trenes. En mi modo de ver las cosas, viajo en el tren Roca, vivo en zona sur acá. Nuestra licenciada también. Es una ruleta rusa. Exacto, y estamos hablando de una de las líneas que tiene los trenes más nuevos. Convengamos, el tren Roca ha habido una pequeña inversión, pero sinceramente no se puede. Ahora están reparando también, haciendo una reparación. Yo lo que me pregunto es si no hay, frente a estas situaciones, no debería haber como una comisión que advierta que cuando hay un reclamo, una advertencia y por el otro lado no hay una respuesta, algo que diga, bueno, en estas condiciones no se puede seguir brindando el servicio. Exactamente. ¿No? Bueno, por eso digo, si tiene 30.000 empleados Trenes Argentinos, no hay alguien que pueda laburar y formar parte de esa comisión. Yo conozco a alguien que trabaja ahí y me dice, capas geológicas de gente que queda y que no hacen nada y que no hacen nada, como pasan en muchas empresas del Estado. Cuando vos decís esto te dicen, ay no, pero ¿cómo? Bueno, es así. Y de todas las gestiones, incluyendo la de Macri. Claro, bueno, a ver, por supuesto, obvio, y si vamos para atrás, también lo encontramos a Menem, que desmanteló la red ferroviaria, dejando a pueblos absolutamente aislados, inhóspitos. Nos vamos con un audio de Omar Maturano, jefe del sindicato de maquinistas de tren de la Fraternidad, que decía que había robo de cables, había alertado que no hay señalamientos, por lo tanto no funcionaban los semáforos. ¿Qué de locos este país? Lo decía así. Esto se viene trabajando hace 10 días aproximadamente sin señalamiento, debido a la degradación que existe en el ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables de señalamiento, así que se deben manejar las vías libres, le decimos nosotros, o el lugar que vas a ocupar y que tiene que estar libre, con papeles. Te notifican por un papel, o te notifican o te hacen señas con una bandera verde, o avanzás, y bueno, acá parece que hubo un error humano o no sabemos todavía,